Muy buenas a todos, bienvenidos a un Fisio Directo más. Hoy vamos a hablar acerca de la cirugía y de cómo la fisioterapia puede ayudarnos a prepararnos y a estar en las mejores condiciones para enfrentar cualquier cirugía y que la recuperación sea lo más pronta posible. Bueno, este directo se repite ya que ayer tuvimos un corte, Instagram decidió cortarnos el directo casi cuando estábamos terminando y eso nos obligó a tener que repetirlo porque se nos borró. Así que tanto a las personas que nos veáis de nuevo y que estuvisteis ayer, como a las personas que os unáis ahora, muchísimas gracias y espero que aprendáis y que esto que os voy a contar os sirva de algo, os resuene o incluso pueda ser de utilidad para alguna persona que conozcáis y que esté pasando por un proceso similar. Bueno, ¿por qué hemos decidido hablar sobre esta temática, en este caso ayer y hoy? Es verdad que cuando nos lesionamos, cuando tenemos una caída, algún traumatismo o puede que nos hayamos lesionado incluso haciendo alguna actividad, normalmente esto va acompañado de miedo, de incertidumbre por no saber muy bien cómo va a evolucionar esa lesión y por otro lado va acompañada de mucha desinformación. ¿Qué ocurre? Cuando yo no sé exactamente si es mejor quedarme en reposo o es mejor hacer alguna actividad, normalmente esto me va a llevar a tender a guardar más reposo, a quedarme más inmovilizada por ese miedo, como decía, a que esto pueda empeorar la situación que tengo, la lesión que tengo. ¿Y qué es lo que vemos? Bueno, pues a lo largo de la historia, los protocolos que se han seguido para contrarrestar esa lesión o para ayudar a que se sane pronto han sido protocolos que quizá no eran lo más efectivos posible. Y hablamos del protocolo RICE, ¿vale? Que muchos de los profesionales de la salud conocen y probablemente alguna persona lo habréis escuchado, ¿no? El protocolo RICE surge hace décadas, ¿vale? Y el motivo que tiene es utilizar 4 siglas para saber cómo tenemos que enfrentarnos a cualquier lesión. Pues imaginaos, he tenido un E15 de tobillo, o he tenido una fractura, o no sé muy bien qué me ha ocurrido, ¿qué es lo que voy a hacer? Protocolo, reposo, ¿vale? Esta es la primera letra. La I significa hielo, aplicar frío. Por otro lado, compresión y por último, elevación. ¿Qué ocurre? Este tipo de protocolos que se han utilizado a lo largo de los años, nos damos cuenta de que tienen muy poca base científica, de hecho no tienen prácticamente ninguna, y si buscamos en la literatura, casi todos los artículos científicos nos orientan a que puede ser mucho más interesante esa movilización temprana, ese empezar a mover la zona lesionada lo antes posible y guardar el mínimo reposo o la mínima inmovilización en la zona. ¿Por qué? Porque al final la mayor parte de los problemas asociados a una lesión vienen del periodo de inmovilización, vienen de ese periodo de reposo que acaba haciendo que perdamos muchas capacidades, entre ellas masa muscular, fuerza, excitabilidad cortical, que ahora entraré más en detalle en qué es esto, nos hace perder incluso densidad ósea. Bueno, son muchos de los efectos asociados a ese proceso de reposo y movilización que se podrían contrarrestar si hiciéramos otro tipo de protocolo cuando una persona se lesiona. Así que me gustaría compartiros esta imagen que está sacada de una página web que se llama El Corredor. Y fijaos, en esta imagen vemos cómo ese protocolo que antes hablábamos que se llamaba RICE, ¿no? En inglés, RICE, ahora ha cambiado para llamarse protocolo Peace and Love. Fijaos, estas siglas significan, por un lado, protección, es decir, me acabo de lesionar, ¿cómo tengo que actuar? En primer lugar, protección. Pues bueno, lo lógico es que, si no sé exactamente todavía qué es lo que ocurre, vamos a intentar no mover demasiado esa zona o hacer que no empeore al menos. Por otro lado, elevación, esto va a favorecer también que ese proceso de curación sea más favorable, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener un flujo circulatorio de mejor calidad, etc. Por otro lado, evita los antiinflamatorios. Fijaos que esta suele ser una de las principales recomendaciones muchas veces por parte de profesionales sanitarios, y es que si tiene inflamación toma antiinflamatorios. Pero ¿qué ocurre? Sabemos que el proceso inflamatorio es un proceso no solamente natural de nuestro organismo, sino necesario para que una zona que se ha lesionado se cure bien.
Si yo corto el proceso inflamatorio, como su propio nombre indica, antiinflamación, si yo corto ese proceso, lo que estoy probablemente generando es que la curación del tejido sea mucho más lenta que si yo dejara que ese proceso inflamatorio fuera natural o normal, ¿no? Sin intervenir en él. Es cierto que cuando hay dolor o cuando este dolor es muy insoportable, bueno, pues hay que recurrir al consumo de fármacos, pero sí que en la medida que sea posible, bueno, pues vamos a intentar no tomar demasiado antiinflamatorio. Por otro lado, compresión sí que puede favorecer o ayudar a reducir poco a poco esa hinchazón inicial, que no sea excesivamente dolorosa por la presión muchas veces que genera también el aumento de la inflamación, etc. Y la última letra de PIS significa educación. Recordáis que antes decía que el miedo, la incertidumbre que nos produce habernos lesionado, normalmente está acompañada de un proceso de falta de información. Si yo supiera exactamente qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me ha ocurrido realmente, etcétera, probablemente el miedo y la incertidumbre que tendría serían mucho menores. Así que es fundamental que los profesionales de la salud, tanto médicos como fisioterapeutas y otros profesionales que puedan estar involucrados, sepan pues que tienen que informar a la persona que se ha lesionado. Eso es fundamental. Y nos vamos a las siglas LOF. ¿Qué quieren decir? Por un lado, carga. Hay que cuantificar la carga, aquí dice el estrés mecánico y los movimientos que esa zona lesionada pueden o no pueden hacer, y para esto, pues lógicamente tenemos el informe médico de lo que ha ocurrido para saber hasta dónde tengo que aplicar carga para no lesionar más la zona, pero que sí favorezcamos que ese proceso de curación vaya mejorando, vaya aumentando. Tenemos que pensar, tenemos que ser conscientes que inmovilizar completamente la zona no es lo ideal para la curación, casi todo lo contrario. Tenemos que intentar mover o generar ciertas cargas en esa zona hasta donde sea posible, pero siempre con unos mínimos que nos permitan, pues que no aumente en exceso esa lesión, ¿no? Sino que favorezcamos quizás ese proceso de curación. Esto es fundamental, que lo sepamos. Por otro lado, la O hace referencia al optimismo. Está claro que si tenemos confianza, por un lado, en el profesional que nos está ayudando, que si somos positivos, esto al final nos va a ayudar pues, a que ese proceso de curación se favorezca, ¿no? Sea más rápido. La V hace referencia a la vascularización. Fijaos, introducir actividad, aunque no sea específicamente de esa zona que tenemos lesionada, ya nos va a ayudar a que, pues a nivel vascular, nuestro sistema circulatorio esté en muchas mejores condiciones para favorecer que esa zona se repare, ¿vale? Va a llegar más oxígeno, más nutrientes a la zona lesionada, así que, oye, no hay que dejar de moverse, simplemente hay que moverse de forma diferente. Y en cuarto lugar, la E de LOF hace referencia al ejercicio, y es que hay que moverse, como digo, hay que ajustar las cargas, hay que ajustar el tipo de movimiento y de ejercicios que hacemos, pero hay que seguir moviéndose. ¿Por qué? Porque tenemos que contrarrestar, como digo, los efectos negativos que puede tener esa inmovilización, que son nuestro caballo de batalla cada vez que nos enfrentamos a una recuperación, ¿vale? Se pierde muchísima masa muscular, muchísima fuerza cada vez que mantenemos una zona inmovilizada durante días. Fijaos, vamos a entrar un poco en detalle en estos factores o en estos elementos que hemos dicho que se ven afectados cuando tenemos un proceso de inmovilización, y es que por cada día que pasa y estoy completamente en reposo, por ejemplo, imaginad una rotura del ligamento cruzado de la rodilla, un ligamento que tenemos por ahí dentro de la rodilla. Por cada día que paso inmovilizado, en reposo, estoy perdiendo un 1% de masa muscular. O sea, en 5 días he perdido un 5%, en 10 días un 10%. Imaginaos cuando se trata no solamente de esperarme hasta que me operen, que a veces se puede demorar incluso 1 o 2 meses. Imaginaos ese periodo en el que apenas me muevo y encima cuando me acaban de operar tengo por lo menos 2 o 3 semanas donde tampoco muevo la zona. Ostras, nos estamos yendo a más de 2 meses de inmovilización. Imaginaos cómo se me queda el cuádriceps. Así, ¿vale? La pérdida de masa muscular es brutal. ¿Qué ocurre? Cuando empiezo la rehabilitación, después de todo ese tiempo sin haber hecho absolutamente nada, el problema principal no es la rotura del ligamento, el problema principal es esa pérdida de masa muscular, esa pérdida de fuerza, esa pérdida de excitabilidad cortical, que voy a explicar lo que es. La excitabilidad cortical hace referencia a cómo nuestro ordenador central, en este caso el cerebro,
tiene neuronas encargadas de activar la musculatura de esa zona, ¿vale? Imaginad que me he roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Bueno, pues el cuádriceps y toda la musculatura que rodea a la rodilla van a perder muchos niveles de activación por culpa de esa inmovilización. Es, digamos, como si mi cerebro olvidara cómo se activa la musculatura de esa zona. Y esto, como digo, nos va a acarrear en gran medida problemas a la hora de recuperarnos si esto se prolonga demasiado en el tiempo. Entonces, vamos a ser claros, necesitamos herramientas que nos permitan empezar la recuperación incluso antes de pasar por el quirófano, ¿vale? Si tengo que intervenirme, sí o sí, ¿qué tengo que hacer desde que me he lesionado hasta que me operan? ¿Y qué tengo que hacer a partir de ahí, no? Pues en este directo solamente nos vamos a centrar en la primera parte. Si yo me he lesionado, lo primero es acudir al médico, acudir a urgencia para descartar que sea algo grave. En caso de que haya sido una fractura, una rotura de ligamento, etcétera, aquí comienza tu proceso de rehabilitación desde el primer día. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme en contacto con mi fisioterapeuta, en este caso si es experto o experta en ejercicio, mejor que mejor, porque te va a poder ayudar pues con más herramientas. Y en este caso lo que vamos a hacer es plantear herramientas, como digo, orientadas a esos elementos que hemos dicho que se afectan cuando estoy movilizado, que eran la fuerza, la masa muscular, la excitabilidad cortical, la densidad mineral ósea. Bueno, pues vamos a hacer que esos factores se contrarresten, ¿no? Fijaos, por ejemplo, yo quiero haceros referencia a una metáfora, ¿vale? Imaginamos la carga que yo le aplico a una zona que está lesionada y la tolerancia que puede tener ahora mismo esa zona que está lesionada. Es decir, si yo me paso de carga, ojo, porque puedo lesionar más la zona, pero si no aplico nada de carga, hemos dicho que también es malo. Lo voy a comparar con la comida. Todos comemos, todos necesitamos alimentarnos para que nuestro organismo haga sus procesos vitales, pero sabemos que comer en exceso o comer bueno, pues alimentos procesados, etcétera, también es malo. Es decir, tanto por defecto como por exceso, comer puede ser perjudicial. Esto es lo mismo que ocurre con la carga. Si yo no aplico carga a una zona lesionada, puede empeorar, pero es que si aplico demasiada carga, también puede empeorar. ¿Dónde está el punto medio? En la carga óptima, ¿vale? Igual que comer de forma equilibrada y sana, bueno, pues aplicar una carga óptima. ¿Y cómo sabemos cuál es la carga óptima? Pues para eso están los fisioterapeutas, ¿vale? Que son los encargados de valorar y de aplicar la herramienta como a ti te venga bien, de forma específica para ti. ¿Bien? Ok, con esta metáfora creo que queda explicado el tema de que hay que hacer ejercicio, hay que aplicar carga a esa zona para que evitemos todos estos problemas asociados, ¿vale? ¿Qué herramientas tenemos? Fijaos, para contrarrestar un poco esa pérdida de fuerza y de masa muscular, hay literatura científica que nos propone utilizar un dispositivo que se llama manguito oclusivo. El manguito oclusivo, todos sabemos lo que es un tensiómetro, un aparato para medir la tensión en el brazo, ¿verdad? Es como un manguito, yo lo pego y empiezo a apretarlo, ¿verdad? Y genera una presión, etcétera, y me mide el pulso. Bueno, esto sería un dispositivo muy parecido, pero lo que hacemos es colocarlo cerca de la zona que se ha lesionado. Seguimos con el ejemplo anterior. Imaginamos que nos hemos lesionado la rodilla, pues ese dispositivo lo pondríamos, por ejemplo, en el cuádriceps. ¿Qué es lo que hace? Esa presión que se ejerce sobre la musculatura va a ocluir de forma parcial el flujo sanguíneo. Sabemos, por lo que nos dice la ciencia, que después de un periodo en el que se ha ocluido el flujo sanguíneo y se han hecho determinadas actividades, podemos conseguir efectos muy parecidos a los que conseguiríamos aplicando una carga externa mucho más alta. Es decir, que hacer, por ejemplo, un ejercicio donde yo tengo el oclusivo sin ningún tipo de carga externa, sin ninguna pesa, sin ninguna mancuerna, sin nada, tiene el mismo efecto que si lo hago sin el manguito, pero cogiendo una pesa. Ostras, pues esto es una herramienta muy muy potente, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos va a permitir que sin ningún tipo de carga externa que pueda afectar a la lesión que tengo, mi cuerpo va a tener los efectos fisiológicos como si hubiese cogido la carga. Esto es muy beneficioso, como digo, porque vamos a conseguir que esa masa muscular, que esa fuerza no se pierda.
Otra herramienta que puede ser muy interesante, por ejemplo, es la electroestimulación. Todos conocemos las típicas pegatinas que nos han puesto en el fisio de corrientes, ¿verdad? Que lo que hacen es generar una activación, una contracción involuntaria que llamamos de la musculatura. Esa contracción, bueno, pues está haciendo que constantemente la musculatura se mantenga activa y que, por un lado, no pierda esa fuerza y esa masa muscular, pero por otro lado también mi cerebro esté actuando, aunque sea de una forma indirecta, ¿vale? Más herramientas que encontramos. A mí me gusta hablar también de la vibración, y la vibración está muy relacionada, por ejemplo, con las fracturas. Sabemos que cuando hay una fractura, incluso cuando te tienen que intervenir de una fractura, bueno, pues el movimiento va a estar muy limitado en esa zona, ¿vale? Prácticamente se puede mover muy poco. Podríamos mover, imaginaos que me he fracturado el codo, podría mover un poco los dedos de las manos, las muñecas, pero no podría hacer gran cosa. ¿Qué ocurre? Fijaos, simplemente coger un aparatito que vibra ya me está proporcionando cierta carga en el hueso que estimula lo que llamamos la osteosíntesis, ¿vale? Si decíamos que la pérdida de masa ósea es uno de los principales problemas de la inmovilización, necesitamos activar un proceso que se llama osteosíntesis, es decir, generar hueso nuevo. ¿Para qué? Para que esa zona que se ha lesionado cicatrice. Entonces, la vibración no deja de ser una carga mecánica que yo voy a aplicar a esa zona que está lesionada, a lo mejor no directamente, pues porque tengo aquí una herida, pero puedo coger en la mano ese aparato vibratorio y esto se va a ir conduciendo a través del hueso, generando, como digo, esa estimulación para que mi organismo genere hueso, ¿vale? Y otra de las herramientas que me parece muy interesante es la terapia espejo. Os comentaba antes que tenemos un problemita cuando pasamos tiempo inmovilizada, y es que nuestro cerebro no manda señales a esa musculatura y digamos que se olvida de cómo se activa. Bueno, pues una forma de contrarrestarla es la siguiente. Todos tenemos un espejo en casa, ¿vale? Lo que haríamos sería, imaginaos que me he lesionado, como decía, el codo. Pongo el espejo en el centro con la parte que refleja orientada hacia el lado sano. Y yo estoy visualizando el espejo. ¿Qué ocurre? Se genera una ilusión óptica en la cual yo creo que estoy viendo el lado que está lesionado, porque estoy viendo el reflejo de mi lado sano. Bueno, el generar movimiento y hacer determinados ejercicios con mi lado sano va a hacer que mi cerebro interprete que es el lado lesionado y por tanto no olvide cómo se tiene que mover ese lado lesionado, ¿vale? Puede parecer algo un poco no sé, mágico, pero realmente tiene su fundamento. Si os interesa el tema y queréis profundizar más, podéis buscar en internet, por ejemplo, sobre la neurona espejo, ¿vale? Y bueno, pues aprenderéis un poco más sobre todo esto, es muy interesante. Vale, como digo, 4 herramientas que nosotros utilizamos en consulta y que nos están ayudando desde el minuto 1 que nos lesionamos, no tenemos que esperar a que nos operen. Nos están ayudando para que lleguemos en el mejor punto posible a la cirugía y, por supuesto, para agilizar ese proceso de recuperación, ¿vale? Repito, entrenamiento oclusivo, electroestimulación, vibración, que nos supone una carga mecánica para el hueso, y por último la terapia espejo. Hay muchas otras terapias, pero bueno, estas pueden ser algunos ejemplos para que os vayan sonando, que podéis encontrar en una clínica, ¿vale? Sí que me gustaría compartir con vosotros un ejemplo, pues, de una persona que se ha operado esta misma semana, muy recientemente, y es una persona que se lesionó el ligamento cruzado anterior. Cada vez hay más traumatólogos y más profesionales que apuestan por no operar cuando ocurre esto, ¿vale? El ligamento cruzado anterior es un ligamento que hay en la rodilla y que muchas veces se puede lesionar, pues, en deportes que conllevan giros y demás. Bueno, como digo, cada vez hay más personas o más profesionales que apuestan por no intervenir, por no hacer cirugía. ¿Por qué? Porque la readaptación y la rehabilitación pueden dejarte en el mismo punto físico que te puede dejar una cirugía junto con la rehabilitación. Entonces decimos, bueno, pues si puedo llegar al mismo punto sin intervenir, ¿para qué voy a pasar por un quirófano? Me ahorro el riesgo, ¿no? Independientemente de esto, pues bueno, ese traumatólogo sí que le recomendó a este chico operarse y él pues quiso hacerle caso, así que nuestro objetivo fue ponernos manos a la obra para que llegara en el mejor punto posible a esa intervención, ¿vale? Jacinto, nuestro compañero, fue el encargado de llevar a este chico
Y bueno, ¿cuál fue el resultado? El nivel físico que tenía el chico, de verdad, que antes de la operación ha sido para dudar realmente si operarse o no, porque estaba en un punto muy bueno, haciendo prácticamente todo lo que hacía antes de lesionarse. ¿Qué ha ocurrido? Pues cuando le han intervenido, normalmente cogen un cachito de un tendón del isquiotibial, ¿vale? Que el isquiotibial es este músculo de aquí. Cogen un trocito de tendón, como digo, para utilizarlo como ligamento, ¿vale? Lo que hacen es como una sustitución de ese ligamento por un trocito de tendón. ¿Qué ocurría? Bueno, el propio cirujano se quedó alucinando del grosor que tenía su tendón. ¿Y a qué se debe esto? Pues que gracias a no haber estado parado, como decía, imaginaos 2 meses y pico parado, porque hace 2 meses que se lesionó, el no haber estado parado y haber seguido entrenando de forma adaptada, ha conseguido, bueno, pues que ese tendón probablemente tenga muchos mejores resultados cuando lo implanten en la rodilla y que probablemente su recuperación sea mucho más rápida. Estamos deseando ya de verlo, probablemente la semana que viene esté aquí. Y bueno, ¿qué vamos a ir haciendo? Retomar desde donde esté ahora mismo, desde el nivel que tenga ahora mismo de dolor, inflamación, etcétera, seguir avanzando. En el momento que curen los tejidos, probablemente este chico vaya genial. Os quiero decir con esto que veáis la importancia, la relevancia de que pongamos remedio en cuanto sepamos que nos hemos lesionado, ¿vale? Porque esto va a hacer no solamente que para vosotros sea como mucho más fácil recuperaros, sino que la cirugía para el propio cirujano prospere mucho mejor y que para nosotros como fisios sea mucho más rápido, mucho más fácil ayudaros. Así que de verdad, si os tiene que sonar algo de todo lo que os he contado, que sea esto: ponte en manos de un fisioterapeuta que sepa ayudarte desde ese momento y no lo dejes, porque de verdad que la recuperación puede ser muchísimo más rápida, te puedes quedar en muchas mejores condiciones y bueno, va a evitar problemas asociados, cronificaciones y miles de cosas que por desgracia nos encontramos aquí en clínica en personas que no habéis sido bien asesoradas, ¿vale? Así que, bueno, pues esto sería todo lo que os quería contar hoy. Antes de cualquier cirugía, acudir a un proceso de rehabilitación que os va a ayudar muchísimo. Y bueno, no sé si hay alguna preguntilla, alguien quiere consultar algo. Como digo, este mismo directo lo repetí ayer, pero quería que se quedara guardado, así que creo que hasta aquí por hoy. Animaros, si tenéis cualquier tipo de lesión de este tipo, a que de verdad acudáis a un fisioterapeuta, acudáis a un médico, alguna persona que os anime a comenzar desde ya, ¿vale? De verdad que se pueden hacer muchísimas cosas para no perder todas esas capacidades, fuerza, masa muscular y todo lo que hemos mencionado, que sabemos que perjudican más que incluso empezar a movilizar antes, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene.